Sean todas muy bienvenidas a Regadas. Estamos muy contentas de poder estar aquí una vez más. Y este es un alcance de Aviva Nuestros Corazones, donde queremos explorar temas a la luz de la palabra de Dios. Y siempre estamos aquí semana tras semana. Y en esta ocasión me acompaña Susana Decano desde Guatemala. ¿Cómo estás? Hola Yamel, pues muy bien, gracias a Dios, contenta de estar compartiendo contigo este espacio nuevamente y sobre todo pues hablando de lo que más nos gusta, de la palabra del Señor. Así es. Y bueno, como les comentaba, en Ahí va Nuestros Corazones tenemos recursos para el crecimiento espiritual desde jovencitas, madres, esposas, solteras. Hay algo en este ministerio para ti, para que puedas crecer en tu estudio de la palabra de Dios, en tu conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, Susana, la semana pasada tú y Yamel de Jaramillo estuvieron hablando acerca de la influencia o el dominio de las mujeres y lo vieron a la luz como de un ejemplo piadoso, ¿verdad? Y un ejemplo no piadoso. Pero creo que esta es una serie que se va a desarrollar a lo largo de octubre y es muy importante porque queremos todas descubrir cómo podemos nosotras como mujeres vivir el diseño que Dios creó para nosotras y también ver el impacto del feminismo, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Y es algo, como decía Yamel la semana pasada, que pensamos que era un poquito sutil, pero no tanto. Y hoy seguiremos viendo un poquito más de eso. Pero ustedes hablaron entonces de Caterina Bombora y cómo ella pudo ejercer su dominio en su área de influencia. Caterina Bombora era la esposa, ¿verdad?, de Martín Lutero. Y te quiero preguntar entonces, Susana, ¿qué significa para ti el librar una batalla espiritual en el contexto de ejercer un dominio piadoso? Yo creo que todas podemos identificarnos un poquito con esa batalla. Uy, sí. Y definitivamente es una buena manera de decirlo. Es una batalla la que se está librando. Y creo que muy sencillamente es vivir a la luz de lo que Dios dice en su palabra cada día. Y parece muy sencillo, pero precisamente por eso es una batalla. Defender esa verdad que nos llama el Señor en nuestro diseño, en lo que Él nos manda a hacer en nuestros hogares, en nuestros corazones primeramente. Esto es una batalla espiritual, en la que necesitamos no solo de estas disciplinas o hábitos espirituales, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en esta batalla. Vivir conforme a lo que creemos que Dios nos mandó a hacer, pero con Él, no separadas de Él, no en nuestra sabiduría, no en lo que nosotras queremos, sino de la mano del Señor y de la mano del Espíritu Santo que está en nosotras ayudándonos. Yo pensaba y recordaba que en su gracia, cuando Él nos abre los ojos a su verdad, lo primero que hacemos es arrepentirnos y tenemos sed de la Biblia. A mí me pasó eso. Yo tenía una sed de saber qué es lo que Dios estaba hablando acerca de mí, pero no de mí como antes o como a veces se enseña, ¿verdad? De mí para saber qué es lo grande que yo voy a hacer o qué es lo más o qué es lo que voy a alcanzar y lograr en esta vida. Yo quería saber cuál era mi participación de verdad en el cuerpo de Cristo y cómo se veía. Pero Dios me llevó a cómo se veía Dios en mi propio corazón y cómo eso moldeaba en el lugar donde Él me colocó, casada y con 3 hijos. Y uno de los temas, por lo tanto, que quería aprender era el rol de la mujer, porque no lo tenía claro ni antes de ser cristiana, ni después. No cabe duda que es la obra de Dios el que nos permite abrir los ojos, porque las ideas feministas en la iglesia, como bien dijiste, y también lo dijeron tanto Laura como Yamel, que hicieron
ya no es tan sutil como antes, ¿verdad? Y esas ideas feministas hicieron mucho eco en mi corazón por mi propio pecado. Y entonces era muy lógico hacer lo que veías a otras mujeres hacer, tanto en la iglesia como en la sociedad, ¿verdad? O inclusive en tu propia familia. Lo vi en mi último trabajo secular. Yo tuve un trabajo secular por mucho tiempo y me esforzaba muchísimo. Mi mente, cuando yo venía a trabajar, mi mente era, mañana tengo que hacer esto. En los trabajos hay competencia, en los trabajos hay una sed de querer mejorar, de ver si te dan un mejor puesto. Y esas ideas y esos propósitos empezaron a ser como muy una prioridad para mí. Y entonces lo demás empezó a ser hasta molesto, como estorbo para que yo pudiera seguir con esto, ¿me entiendes? Sí. Pero uno de mis hijos le empezó a ir mal en las clases. Y en una de las notas que me mandaron, y él estaba todavía y estaba pequeño, estaba haciendo unas planas. Planas, me refiero a que estaba haciendo como caligrafía, digamos, ¿verdad? Y entonces él la estaba pasando muy mal por no hacer bien su tarea. Y no me digas, no fue obra mía, por eso te digo, esto es obra del Señor, porque cuando yo lo vi así frustrado, lo primero que pensé fue, Él me necesita. Y entonces, pero fue una convicción, ¿verdad? Ya tenía a mi hija mayor. Ella siempre ha sido muy autodidacta, pero igual me necesitaba en otras áreas. Mira, vino una convicción de arrepentimiento al Señor, porque en ese momento podíamos no tener mi trabajo. Y bueno, Dios hizo muchas otras cosas, pero renuncié a ese trabajo. Eso fue hace muchos años. Y vi la diferencia, Yamel, de estar en mi hogar, porque en ese momento pues Dios lo permitió así. Pero se libró una batalla en mi propio corazón, porque al poco tiempo mi esposo perdió su trabajo. Y entonces empezaron a venir pruebas y yo dije, no, yo tengo que ver qué hago, mejor regreso a trabajar otra vez. Y mira, pasaron muchas otras cosas, pero el Señor siempre fue fiel. Pues mi esposo consiguió otro trabajo al poco tiempo, pero esos meses que nos quedamos así, mi tentación no fue confiar en el Señor, no fue decir yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, no, yo voy a ver qué hago, ¿verdad? Sí. Y no, gracias al Señor, pues Él es el que va perfeccionando su obra, pero esa tentación de querer hacer algo, de querer controlar, de querer no estar en el dominio, en el lugar donde Dios te puso, también luego se traslada a la iglesia. Porque cuando estás en la iglesia local y empiezas a ver a otras mujeres que hacen esto, que hacen lo otro, ahora con las redes que son tan vistas, y tú dices todo lo que está, te estoy abriendo de verdad mi corazón, porque tú las ves y tú dices, wow, sí, estas mujeres, cómo le hacen con sus hijos, cómo le hacen con todas estas cosas. Y ese es un pequeño pensamiento tan sutil que te desvía de darle gracias a Dios en donde Él te tiene, en lo que tú estás haciendo, con quienes te tiene y en la situación que tienes delante, con la vida y el corazón de cada uno de tus hijos. Entonces, esta tentación siempre creo que está, no sé si en todas, pero creo que siempre está en querer hacer algo más que lo que haces en tu hogar. Sí. Y para mí esa fue librar una batalla en mi propio corazón, de darle gracias a Dios por la familia que me dio, por los hijos que tengo y por la importancia que tenemos, que tienen ellos de tenerme en sus vidas como lo han tenido. Anoche precisamente estábamos en la casa de mi hija, que ya está casada, y estábamos viendo unos videos cuando ellos eran chiquitos. Y no, de verdad, se llenaron mis ojos de lágrimas porque yo veía que en medio de todas mis fallas, en casi todo estuve presente. O sea, de verdad, en sus recitales, en sus eventos, cuando estaban manejando bicicleta.
Y hoy puedo decir la influencia tan maravillosa que es tener a sus mamás presentes, aún si estás trabajando, cuando llegas a casa. Tu prioridad son tus hijos, tu hogar, estar pendientes de ellos. Eso no puede pasar sin que se libre una batalla en nuestro corazón, porque nosotras naturalmente no siempre lo queremos hacer. Entonces, eso es algo que yo puedo compartirte. Te digo esto porque usualmente no nos damos cuenta que estamos en una batalla por vivir conforme a la palabra de Dios, como mujeres, como esposas, como madres. Si andamos persiguiéndonos a nosotras mismas, no lo vamos a ver. Y esa necesidad de ser mi propio Dios y estar sobre otros, está ahí dentro de nuestros corazones, y necesitamos despojarnos de ellos diariamente para crecer en piedad. Lo más amoroso que Dios hizo fue hacer al hombre y a la mujer diferentes, tanto en su biología como en su encomienda. Y eso no ha pasado de moda y eso no ha cambiado. A la mujer le dio un vientre, a las mujeres las ha hecho más sensibles a ciertas causas. Yamel de Jaramillo lo explicaba muy bien en el programa pasado. A la mujer le ha dado un sentido maternal para ayudar a otros, aun si su vientre no ha sido abierto. A la mujer le ha hecho ayuda porque todas sus características la hacen perfecta para ese trabajo. Aún si tuviera dones de enseñanza y de liderazgo, es para que estén en ese lugar de ayuda, ¿verdad? Y bien dijo Jesús, quien quiere ser el primero, el que liderea, que sea el que sirva a otros. Entonces, Él nos da el ejemplo a nosotras para que libremos esa batalla en nuestros corazones que constantemente nos quieren sacar de donde Dios nos está llamando a estar, donde somos necesitadas. Y tenemos una perspectiva errónea de nuestras áreas de dominio y de las cuales Dios nos va a pedir cuentas. Hace poco escuchaba que una mujer dijo que nos pertenecemos a nosotras mismas, que tenemos un propósito individual independiente de nuestro esposo inclusive. Y aunque eso suena hasta lógico, porque esas ideas suenan lógicas, ¿verdad? La Biblia dice que al casarnos ya no nos pertenecemos a nosotras mismas, somos uno con nuestro esposo. Y si nosotras empezamos a defender esas verdades, al vivirlas dentro de nuestros hogares, entonces vamos a ver cambios en nuestras generaciones. Nuestros hijos son los primeros en ser impactados con lo que nosotras hacemos y no hacemos, Yamel. Si algo debemos reconocer que la Reforma devolvió a la iglesia cristiana en ese momento de oscuridad y de desvío doctrinal, fue la bendición del matrimonio, la belleza de la maternidad física y espiritual, el liderazgo de los hombres en la iglesia y la belleza de lo que las manos de una mujer pueden hacer en la misión del Señor. Sí. La familia es fundamental en una ciudad y en una sociedad, y nosotras no nos damos cuenta, pero Satanás sí. Por eso son las áreas que está atacando. Sí, mientras nosotras dormidas en nuestros laureles, ¿verdad? Así decimos en Guatemala. Sí, aquí también. Pero todo lo que tú dices, Susana, muchas mujeres pueden escucharlo y van a estar como, ay, ¿qué está hablando? Esto no me suena como algo muy bueno para mí, o algo que el Señor quiera para mí, porque hemos sido influenciadas por la voz del mundo, por la voz de nuestra sociedad, que a veces la voz de Dios entonces es la que nos suena difícil, en vez de ser todo lo opuesto. Nos inclinamos hacia lo que dice nuestra cultura y no nos inclinamos a lo que dice nuestro Señor. Y yo sé que hay muchas mujeres que este tema es como... No espinoso. Cállense, cállense, paren. Pero es cierto que nuestra sociedad impulsa y promueve todo lo opuesto a lo que promueve la Biblia. Y yo quiero que tú nos abundes un poquito en qué maneras entonces nuestra sociedad promueve estos valores o esta visión diferente a la bíblica
sobre todo, sobre el rol de la mujer, porque realmente hay un gran contraste. Un gran contraste. Y si alguna de las que nos están escuchando no escucharon el episodio pasado, les animamos a que lo puedan escuchar. Hablamos un poco también de lo que estás preguntando a los ojos de la reforma, de lo que la reforma vino a hacer al rol de la mujer. Y también recuerdo hace poco que leí un libro que recién fue traducido al español, que por cierto me dio mucha tristeza que se haya hecho, porque es el testimonio de una mujer en la iglesia por muchos años, que estuvo en la iglesia con su esposo, que era pastor, y escribió contra la feminidad bíblica. El resultado de lo que a ella le pasó en la iglesia vino y trajo una conclusión en que la sujeción, la subyugación, porque ni siquiera le llama así, le puso este término, subyugación a la mujer, eran antibíblicos casi que. Sus razones de investigación aún, porque pues es una doctora en historia, es que como no se tomaban en cuenta sus ideas en la iglesia, porque la relegaban solo a enseñar a las mujeres y no habían mujeres en la mesa pastoral, y a errores que los líderes han cometido en encubrir abuso, en encubrir algunas otras cosas. Ella se levantó como una voz en esa iglesia por las mujeres y dijo hasta aquí. Y dijo no, la feminidad es mentira, el patriarcado bíblico es antibíblico, así que vamos mujeres, y al punto que su conclusión y su interpretación llegó a ser que las mujeres pueden ser pastoras. Y es que el feminismo es lógico cuando ves el pecado de otros. Alguien decía que el feminismo es una respuesta al machismo, pero ni una ni la otra es el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces, esta profesora Yamel usó la historia como su argumento para justificar el feminismo sutil dentro de la iglesia por las atrocidades que los hombres han hecho, como si esto fuera un pretexto para desviarnos del diseño de Dios, ¿verdad? Y tampoco me parecía objetivo, porque no menciona también las cosas que las mujeres han hecho a lo largo de la historia. Y no menciona las equivocaciones de las mujeres, que hay también historias sobre eso, y la Biblia tiene muchas, ¿verdad? Pero te digo esto porque sí, nosotras en la sociedad vamos a encontrarnos con muchos desvíos, por supuesto que sí. Lo triste es verlo dentro de la iglesia, donde somos luz, donde tenemos la verdad, donde tenemos la palabra. Cada quien se beneficia del enfoque que quiere dar a la historia según sus deseos y según sus motivos, ¿verdad? Nosotras estamos aquí para seguir la palabra de Dios, no nuestros deseos. Si hemos de redimir algo que sea el diseño de Dios, tomando en cuenta que aún luchamos con el pecado, y creo que eso es algo que hemos olvidado como iglesia, que esa es nuestra mayor lucha, y la sociedad ni siquiera la cree. Por lo tanto, la mujer, ¿qué estás haciendo en tu casa? Sal. Podemos ver incluso en los anuncios de la televisión, ¿verdad? O inclusive en todas las películas, las mujeres ahora son empoderadas, ellas tienen algo que decir, ellas tienen algo, de verdad, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Dónde han estado las mujeres por tanto tiempo? Y no nos damos cuenta que estamos viviendo la mentira del jardín, del Edén, diciéndonos, no, tú puedes hacerlo, ve y hazlo. Y no nos damos cuenta que el único límite, si lo quieres ver así, que así lo llaman, que nos ha puesto una función y un rol el Señor a nosotras, no lo vemos de manera amorosa, no creemos que Dios fue sabio en lo que Él nos dio a nosotras, sino que estamos viendo lo que la serpiente nos está diciendo, y eso lo vemos más apetitoso, ¿verdad? Eso es lo que codiciamos, eso es lo que queremos comer. Y tristemente ya sabemos lo que sucedió en el jardín, y es lo que sigue sucediendo ahora,
porque cada vez que comemos un poco de ese fruto, nosotros nos vamos alejando más de la verdad del Señor. En la Reforma hay una mujer que se llama Catherine Zell. Ella fue una escritora prolífica, Yamel, con una educación muy singular. Quien no se quería casar, ella estaba muy contenta trabajando haciendo como crochet, ¿verdad? Que le llaman, haciendo suéteres, y ella empezó a tener problemas con las enseñanzas romanas, católico-romanas, y empezó a escuchar a un reformador que se llamaba Matthew Zell. Y a través de su predicación, ella vino a la fe en Cristo Jesús. Ellos al final se casaron, tuvieron 2 hijos, cuyos hijos murieron cuando aún eran niños. Ella se dedicó a cuidar a los pobres, a los refugiados, visitaba a las víctimas. Lo que pasó con sus hijos la hizo compasiva para ayudar a otros, porque en el contexto en los que estaban, necesitaban hogares, ¿verdad? Los que estaban siendo perseguidos por su fe necesitaban hogares a donde ir, y ellos abrieron su hogar. Ella tenía información nueva, las buenas noticias, y ella estaba sirviendo a Dios en su diseño. Y no tiene nada que ver con contexto, tiene que ver con las motivaciones de nuestro corazón. Fíjate que ella realizó obra hospitalaria con el fin de mejorar el servicio médico. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo con pancartas, no lo hizo con una demanda. Ella lo fue enseñando y modelando cómo servir voluntariamente en ese hospital. Ella publicó muchos de sus escritos acerca del Evangelio. Su primera obra fue una carta que ofrecía consuelo a las esposas que habían perdido a sus esposos. Ella también compuso himnos y los publicó, y escribió sobre los salmos y el Padre Nuestro que enviaba a sus amigas para confortarlas. Ella pudo hacer esto porque su esposo le decía: ellas necesitan escucharlo, acompáñalas. Y su esposo la elogiaba precisamente porque tenía un talento para escribir, y la guiaba para hacerlo con sus hermanas que estaban sufriendo. Este tipo de mujer sí que trae cambios, Yamel. Esto es más difícil. ¿Y sabes por qué es más difícil? Porque están muriendo a los deseos de querer personificar, al deseo de querer decir: no, esto no es justo, hoy que como yo tengo un don y como yo tengo un talento, y sí voy a salir con todo. Y fíjate que hay un pasaje que a mí me tiembla cuando lo leo, y está en Isaías 3, en Isaías 3:4, que es un juicio contra Jerusalén y Judá. Ahí está el pueblo bajo el castigo de Dios. Y mira lo que dice Dios sobre las mujeres y los hombres jóvenes. Isaías 3:4 dice: les daré muchachos por príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ustedes. Y mira lo que dice más adelante, en el Isaías 3:12: oh pueblo mío, sus muchachos, sus opresores son muchachos, y mujeres los dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Me adelanto al versículo 16. Además dijo el Señor: por cuanto las hijas de Sión son orgullosas, las hijas del pueblo de Dios, y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, dan pasitos cortos para hacer titinear los adornos en sus pies. Entonces el Señor herirá con tiña los cráneos de las hijas de Sión, y el Señor desnudará sus frentes. Y si seguimos al capítulo 4:1, y es el último que quiero leer, versículo 1 dice: porque en aquellos días 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Al final, Dios está diciendo: las mujeres, este no es el diseño, ¿verdad?,
del Señor. En Lamentaciones y en Jeremías, Él nos describe la desolación de un pueblo que confió en ellos mismos, que invirtió todo, Yamel, invirtió el diseño, idolatraban y desobedecían la palabra de Dios, y luego el resultado fue mujeres llorando por sus hijos, por sus esposos, porque no siempre calculamos el costo de lo que hacemos. Y como dice Isaías 4:1, al final, como fallecieron hombres, las mujeres decían al final: no, quiero que alguien se case con nosotros porque lleve nuestro nombre y que quite nuestro oprobio. Después, ¿por qué? Porque uno no calcula el costo en el momento cuando desobedecemos la palabra de Dios. Y esta escritura es para el pueblo de Dios, para ti, para mí, lo que nos está aconsejando el Señor. Imagínate. Y cuando ves a estas mujeres con el cuello erguido, ese orgullo, y qué orgullosas suenan las mujeres de nuestra sociedad hoy día, enfocadas en sus deseos, en sus ideas, en sus opiniones, pero Dios nos da la consecuencia de nuestros pecados y del orgullo. Y ahí, como lo vimos al siguiente capítulo, no se quedó ahí como caminaban con sus joyas y su cuello erguido. El Señor las humilló, y estamos viendo eso de una manera positiva, porque hay mujeres que están viniendo a los pies de Cristo. Amén. Y dejando atrás, como tú misma y Yamel dijeron la semana pasada, dejando sus propias ideas, ¿verdad? Y trayéndolas delante del Señor y teniendo una perspectiva bíblica. Pero qué fuerte ese pasaje de Isaías. Sí. Que el Señor nos ayude. Sí. Susi, entonces esto nos lleva a que nuestra vida debe depender de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué manera esa dependencia en Dios nos ayuda a ejercer dominio, el que Dios quiere, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, y a superar nuestros temores, estos temores que al final se reduce a temor, ¿verdad?, y falta de confianza en el Señor? Fíjate que me encanta el pasaje de Efesios 4, 21 al 24, porque nos dice la manera en la que nosotras cambiamos. Nos dice que si de verdad hemos escuchado a Cristo Jesús, entonces nos despojemos de esa manera vieja de vivir, que está corrompida, dice, por sus deseos, y nos renovemos nuestra mente en la palabra de Dios y nos vistamos de Cristo. Y ese es el final del cambio de una persona. No es moral nada más, ya no hagas esto, sino es ya no eres esto, ahora eres esto, y por eso puedes hacer estas otras cosas. Entonces Efesios dice que si de verdad hemos escuchado la verdad de Cristo, entonces una de las primeras preguntas a nosotras mismas es ¿cuánto tiempo nosotros estamos expuestas a la palabra del Señor? ¿Y cuántas veces en el día nosotras meditamos en su palabra? ¿Y cuánto de esa palabra está haciendo mella en nuestro corazón para que de verdad caminemos de manera diferente y ya no como lo hacíamos antes, despojándonos de esas viejas formas de pensar, renovando esa mente con la confesión y el arrepentimiento y vernos a Cristo, vernos como Cristo, cómo Él pensaba, cómo Él dependía de su Padre, cómo Él no temía, aún estando en la cruz, para dar su vida por nuestros pecados, cómo Él siempre confió en su Padre. Él es a quien nosotras miramos, Él es a quien nosotras seguimos. Y ese cambio es de adentro hacia afuera. Y siempre recuerdo esto y me hago preguntas. ¿Qué me pide Dios hacer aquí? Muchas veces es no hables, ¿verdad? Ora. No tienes el control, y eso es algo que nos tenemos que recordar, ¿verdad? No tienes el control. Entrega eso que sientes, ora. Fallamos aún y pecamos aún, y qué bendición es saber que todavía tenemos este tiempo para arrepentirnos y dejar nuestros malos caminos todos los días. El Espíritu Santo nos ayuda a ver y también a vencer esa vana manera de responder y de pensar. Muchas gracias, hermanas, por acompañarnos hasta aquí en Arraigadas. Este programa está tan rico en información que hemos decidido dividirlo en 2
partes. Así que la semana que viene, acompáñanos una vez más para ver la conclusión de este tema y esperamos que sea de bendición para tu vida como lo fue para la nuestra. La semana que viene continuamos con Susana Decano hablando de este tema, y esto es Arraigadas, y siempre queremos traer a tu vida esperanza, verdad y gozo que encontramos en la palabra de Dios. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Adiós.